vamos a prestar uno a usted y uno a... Tema de mediodía. Bueno, le vamos a decir Ahora sí ya llegó la hermana, ya Ofelia. llegó la hermana. Ya la había encargado, ya ve que había dicho el hermano, hermano Tino. Ahorita le damos uno a usted. A ver, vamos a ver, la página 12. El punto número 1 de la doctrina de la iglesia para que quede bien claro, porque nuevamente, inclusive, ¿alguien me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos del Antiguo y cuántos del Nuevo? 29 del Antiguo y 27 del Nuevo. Mira, si estudió la hermana Efigenia. Efigenia Ocampo sí estudió. ¿Qué Bueno, número- muy ¿Qué bien. número sacó? Entonces, hermanos, vamos a tratar Tienes 30 quizás no lo columnas de algo. terminemos hoy porque es muy extenso, pero vamos a abordar lo más básico de esto, ¿no? Yo les voy leyendo y si de alguna forma en lo que yo leo ustedes tienen una duda sobre de algo, por favor levanten su mano y pregunten. Sí, yo les voy leyendo y les voy dando textos y inclusive vamos a omitir, los que quieran apuntar los textos, apúntenlos. Pero todo esto que les leo trae textos bíblicos, pero si empezamos a leer los textos nos llevaría mínimo 3-4 horas terminar este puro punto, que es el punto número 1, punto de fe número 1, la Biblia. Bueno, entonces como les digo, si en lo que yo vaya leyendo ustedes tienen alguna pregunta o duda, por favor levanten su mano. Empezamos, dice, primera sección, fe y salvación. Es de los 3 apartados de nuestro fundamento doctrinal, ¿Qué página? que poquito atrás, la hoja de atrás, de donde dice primera sección, fe y salvación, tenemos los 3 apartados, el primero es de fe y salvación, Ok. segundo acción cristiana y el tercero estudio y escudriñamiento. Es los 3 apartados que deben de predicarse en todas las iglesias, que es evangelio, doctrina y profecía, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a tratar es la doctrina, el evangelio. Dice el punto de fe número 1, la Biblia es la palabra de Dios, es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Por favor, pongan atención para que se vean lo que estamos leyendo. Entonces, hubo un, ¿cómo se le puede llamar? Un acuerdo conciliar en los concilios que llevamos a cabo cada 2 años, donde decía que la Biblia, en la Biblia venía parte de la palabra de Dios. Se cambió para decir que la Biblia es palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él. El texto viene siendo Job 42:2. Ese es el primer texto. Dice, pero que el ser parte del texto sagrado sirve a su propósito. O sea, la Biblia, Dios se nos revela y por medio de ella aprendemos a relacionarnos con Él, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Al leer y recibir su mensaje con fe, Dios hace posible una vida renovada en comunión con Él. Ahora aquí una vida renovada en comunión con Él. Déjeme ver dónde, aquí tengo mi marcador. Entonces dice que el conocer de la palabra de Dios nos permite relacionarnos primeramente con Dios, con nuestro prójimo y con nuestra propia familia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos ver eso, hermanos? ¿Cómo podría ser eso que nos permite hacer eso? ¿No tienen alguna idea? El conocer de la Biblia, hermanos, el conocer de Dios, veíamos ahorita en el discipulado de los varones, que Dios nos da el sentir, como el pensar, como el hablar por medio de su Santo Espíritu. Porque el hombre, incluyendo desde luego a la mujer, desde la caída del hombre perdió la capacidad de buscar a Dios por sí mismos. O sea, por sí mismos no buscan a Dios, pero Dios sabe quién sí se va a acercar a Él y quién no. Por ello es que entonces vimos que una violación de la ley de Dios sería que Dios cambiara tu libre albedrío que te dio.
porque sería contradecirse. Primero te da libre albedrío, o sea, libertad de pensamiento, y si Dios quisiera cambiarlo, pues sería una violación a sus propias leyes y normas. Pero lo que sí no es violación es que Dios pone en tu interior el buscar a Dios. ¿Cómo es eso? Por medio de su Santo Espíritu. Porque dice Pablo, ¿no sabes que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Entonces el Espíritu te da el sentir como el pensar, como el hablar. No es por ti mismo que tú buscaste a Dios. Dice Jesús, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Entonces el Señor hizo que nosotros viniéramos a sus pies, a la iglesia. Eso es lo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Nos permite comunicarnos con Él primeramente. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Oración. Exactamente, por medio de la oración y el ruego. Bueno, continuamos entonces. Dice, la Biblia está compuesta por dos secciones conocidas como testamentos, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Ambas son escritura inspirada por Dios y por lo tanto de eterna vigencia y destinada para todos los seres humanos. Aquí estamos viendo que Dios ofrece la salvación a todo mundo, pero desde luego no todo mundo se va a salvar, sino solamente aquellos. ¿Cuál es el primer paso que debe dar alguien que quiera acercarse a Dios? Nos lo dice Marcos 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:16? Primero dice el que creyere. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Creer en el Hijo de Dios. Ese es el primer paso, creer en el Hijo de Dios. Y lo que sigue ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, ya ha sido salvo. Pero el que no creyere, ya ha sido condenado. Ahí está la pauta. Hace rato creo que oí que Luis les leyó los textos de Isaías 18:1 en adelante, ¿no? Ajá. Donde dice, el Señor dice claramente, porque si quisieras y oyeras, comerás el bien de la tierra, que es el árbol de la vida vida eterna. Pero si no quieres y eres rebelde a mi palabra, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios nos da la capacidad de entenderlo, de comprenderlo y de comunicarnos con Él, ¿sí? De la mejor manera. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Dice entonces, lo que sigue, el texto que vemos aquí donde dice destinado para todos los seres humanos, está en Romanos 15:4. Romanos 15:4. Continúa diciendo, dice, el Antiguo Testamento conformado por 39 libros es palabra de Dios para todos los pueblos. Jesús basó él en su mensaje y posteriormente también sirvió como fuente para la predicación de sus discípulos. La comunidad cristiana comprendió que con la llegada del Mesías, lo anunciado en esta escritura, inició su cumplimiento traspasando los límites del pueblo hebreo y por ello la utiliza como para proclamar el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. ¿Entendimos entonces para qué sirven? Nada más que bueno, aquí estamos viendo que aquí las demás denominaciones dicen que el Antiguo Testamento ya no entra en vigor. Ya no. Eso es de los judíos, ¿verdad? Sí. Entonces, la iglesia primitiva, hermanos, no todos fueron judíos convertidos. Hubo muchos judíos convertidos, sí. Pero la iglesia primitiva se componía ¿de quién? Los convertidos. De los gentiles, hermanos. Los gentiles que no eran judíos. Gentiles era aquel, como ahora le llamamos a una persona, el hombre natural. El hombre natural es el que no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios. Asimismo, en aquel entonces les llamaban gentiles. Y entonces la iglesia primitiva se compuso más de gentiles que de judíos. Se convirtieron muchos, sí, pero la mayoría eran gentiles. Es como somos adaptados a la oliva de... Bueno, eso es diferente, se habla en conjunto de la iglesia. El cuerpo de Cristo es injertado en el olivo natural. Sí, Nosotros somos el olivo silvestre. El olivo natural es el pueblo hebreo. somos injertados. Así es. Dice el apóstol Pablo, porque ustedes no sustentan al olivo, el olivo lo sustenta a ustedes. Amén. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos entendiendo bien lo que es la Biblia? Bueno, continuamos, dice
Jesús y sus discípulos revelaron el sentido correcto del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y prácticas dieron lugar a nuevos escritos que conformaron el segundo grupo de la Biblia. ¿Cuál es el segundo grupo de la Biblia? Éxodo. Exactamente. ¿Sí? Denme un segundito nada más, permítanme. Mis hermanos, vean ustedes, ¿han oído hablar de la integralidad del mensaje escritural? Sí. Vean ustedes, hermanos, la integralidad, ay Dios, como que se cayó. La integralidad del mensaje escritural, mis hermanos, es que existe una relación o complementación entre cada una de las partes que constituyen el todo. ¿Cuál es el todo? Los 66 libros que componen la Biblia, ese es el todo, la Biblia. Por ejemplo, los distintos temas que aparecen en la Biblia, tales como pecado, gracia, justicia, misericordia, juicio, vida eterna, etcétera, etcétera, siendo distintos, no quedan en contradicción o en sustitución unos de otros, sino que llevan una secuencia, o sea, un orden. Así como el 1, 2, 3, 4, 5, así llevan una secuencia los temas que se tratan en la Biblia. Por ejemplo, el pecado nos lleva al juicio. El juicio nos lleva a la condenación. La condenación nos lleva a la muerte, tanto física como espiritual. La muerte nos lleva a la necesidad de una redención, o sea, un perdón de nuestros pecados. La necesidad de la redención nos lleva a la misericordia de Dios o a la gracia de Dios, ¿sí? Y la misericordia nos lleva al perdón de Dios. Y el perdón de Dios nos lleva a la justificación. Somos justificados ¿por quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, exactamente. Y la justificación nos lleva a la regeneración. ¿Cuál es la regeneración? Es cuando tú aprendiste del Evangelio y empiezas a cambiar tu modo de ser. Porque el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, la regeneración, mis hermanos, nos lleva a la santificación. ¿Sí? Entonces empezamos dice Dios mismo, sean santos porque yo soy santo. Y por último, la santificación, que es la antesala de la vida eterna, nos lleva precisamente a eso, a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, esa es la integralidad del mensaje escritural que componen los 66 libros de la Biblia. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, continuamos entonces. Decíamos, leímos hace rato que son 39 libros los que componen el Antiguo Testamento. Jesús y sus discípulos revelaron el sentido correcto del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y prácticas dieron lugar a nuevos escritos que conformaron el segundo grupo de la Biblia. El Nuevo Testamento, conformado por 27 libros, el cual no invalida al antiguo, sino que lo avala, mostrando su pleno significado y observancia. Hasta ahí nos detenemos un poquito. ¿Qué nos está diciendo eso? Ahí el texto, para que ustedes lo apunten, es Mateo 5, 21 al 32. Entonces, les repito, las demás denominaciones dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene vigor en la vida actual de los cristianos. No podemos separar el Antiguo del Nuevo, hermanos, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para nuestro conocimiento y sabiduría. Entonces, no podemos separar lo uno de lo otro. Es como si tú quisieras separar un brazo del otro, no puedes, vienen juntos. Bueno, ahora vamos a ver la inspiración de la Biblia. ¿Qué nos inspira la Biblia? Dice, reconocemos la inspiración divina de la Biblia. En el proceso, el texto de la inspiración de la Biblia es en 2 de Timoteo 3, 16. También 2 de Pedro 1, 20 al 21. Bueno, entonces dice,
en el proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran, participaron seres humanos investidos del Espíritu Santo. Ha habido gentes que dicen, no, pues ¿quién escribió la Biblia? La escribieron hombres. Claro, desde luego. Pero Dios no escogió al borrachito de la esquina para escribir su evangelio. Lo tomó de los pergaminos. Así es, Dios escogió hombres inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Ahí lo dice en O el sea que texto. entonces, recuerden ese texto donde dice, toda escritura que es Inspirado. inspirada por Dios, claramente. Entonces, la escribieron hombres, sí, pero hombres consagrados a Dios, hombres entregados a Dios. Así que entonces, vamos a ver ahora su contenido es normativo y está completo. ¿Por qué es normativo? Palabra de Dios es instrucción. ¿Qué significa normativo? Instrucción. No. Lo dice la palabra. Quítele el tivo. ¿Y qué es lo primero? Norma. Exacto. Son normas de Dios. Normas y leyes. Dios tiene su propia ley. Dios tiene sus propios mandamientos. No obliga a nadie a que lo siga. Pero el que lo siga, por ejemplo, en Juan 14, 15 y 16, dice claramente, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Y ahí no nomás te manda a hacer algo. En cada cosa que Dios te manda a hacer viene una bendición. La bendición ahí, ¿cuál sería? Si guardas sus mandamientos. Yo regalé, padre. ¿En obediencia? No, recuerden, dice Jesús, Yo el lo que haré. me ama, Guarda. mi palabra guardará. Y haremos morada nosotros. Dice, y mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. La vida eterna. Así es. Entonces, tenemos claramente todo esto, mis hermanos. Dice, en el proceso la inspiración de la Biblia, dice, en el proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran participaron seres humanos investidos del Espíritu de Dios. Bueno, dice la Biblia, su contenido es normativo y está completo. La Biblia, por ser palabra de Dios, es la instrucción completa de Dios. Instrucción completa. Dice, instrucción que por sentido hebreo se le pone el nombre de la Torá, con H al último. La Torá. ¿Qué es la Torá, mis hermanos? La palabra Los de primeros Dios. 5 Claro que es palabra de Dios, pero Los primeros 5 libros. los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así es. Pentateuco. Así es. Son libros deuterocanónicos. Bueno, dice, es la ley que incluye todo lo que el creyente necesita para vivir la mejor vida posible. Así, en el sentido más amplio, la Biblia es la ley de Dios. Y por lo tanto, tiene carácter normativo. Ahora ahí me detengo. Dice que es la ley de Dios. Pero las demás denominaciones oyen la palabra ley y argumentan luego. No, es que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia. Estaban hablando de Moisés. Y eso lo repiten, ¿saben por qué? Porque quieren todo facilito, un evangelio light, o sea, superficial, quieren todo a su modo, no quieren compromiso de nada, no quieren trabajar en la iglesia, no quieren aprender, no quieren estudiar, por eso argumentan, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia, mis hermanos, no elimina los mandamientos, todo lo contrario, la gracia te induce a practicar la ley de Dios. Porque recuerden, había 2 leyes. Algunos de ustedes les di copias de eso, ¿no? De la diferencia. La diferencia de las 2 leyes. La ley mosaica se compone de 613 estatutos y decretos. La ley de Dios se compone de ¿qué? De 10 mandamientos. Se le llama decálogo. El Éxodo 20. Así es. Entonces, pero la mayoría de denominaciones no comprenden esa diferencia de las 2 leyes. Y oye la palabra ley y dicen, no, esa es la ley de Moisés. No. Nuevamente les pregunto, ¿qué es lo primero que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Las tablas. Las tablas de los 10 mandamientos, fue lo primero que le dio. Bueno, entonces, mis hermanos, muy bien.
proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran, participaron ustedes, bueno, ya lo leímos. Dice, veíamos que en el sentido más amplio de la Biblia, de la ley de Dios, por lo tanto tiene carácter normativo. ¿Qué significa carácter normativo? Que son las normas que Dios tiene, que no te obliga a que lo sigas, ¿verdad? Pero sí te dice, si crees en mí, mínimo guarda mis mandamientos. Y desafortunadamente la mayoría de denominaciones y de creyentes, especialmente católicos, ni los mandamientos conocen. No conocen los mandamientos. Así es. Ahora, la Biblia tiene valor eterno, hermanos. La Biblia tiene valor eterno. Amén. De hecho, estoy pensando en hacer esto, porque veo muy complicado el hecho de estarles dando los textos bíblicos, Porque aquí están. pero ustedes ya los tienen ahí. Aquí están. ¿Sí? Entonces vamos a omitir los textos, ustedes los van a ver. Para los que no están bien enterados, en lo que están leyendo, hay números, al término de ciertos párrafos, hay números pequeñísimos. ¿Sí los han visto? Números muy pequeñitos. Y abajo viene un conjunto de textos bíblicos. Y ahí vienen igual los numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, de lo que se les hable, tiene el número 1, buscan en los textos de abajo el número 1 y ese texto les habla de lo mismo. ¿Sí La estamos ley de entendiendo? Dios es perfecta. Así es, así es. Edifica. Para ahorrar tiempo. Bueno, entonces, la Biblia tiene valor eterno. ¿Por qué eterno, hermanos? Porque el Evangelio es eterno. Porque los cielos y la tierra pasarán. Pero vamos a explicar aquí un punto importante. Diríamos, aquí solamente dice tiene valor eterno. Pero podríamos decir, el libro de la Biblia tiene valor eterno. ¿Creen que esto vaya a existir eternamente? Y su palabra. No estoy de ninguna manera haciendo un lado la palabra de Dios, no. Pero este es un libro de papel. Lo que va a existir eternamente es la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? No un libro de papel, sino la palabra de Dios. Conocimiento. Así es, sabiduría de el Dios. conocimiento y la palabra de Dios. Pero nuevamente, recuerden, por eso les digo que hay muchas preguntas, ¿no? En el reino milenial todavía vamos a poder identificarnos los unos a los otros. Pero en el reino eterno, nada de esto vendrá a nuestra mente, dice la Escritura. Ya no vendrá un pensamiento. Y luego, pues la Escritura dice que también ya no habrá más sol, ni luna, ni mar. Ni lloro, ni. Entonces, ¿cómo no habría preguntas? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si ya no va a haber sol, ¿cómo entonces vamos a tener plantas? La lumbrera va a ser Dios, va a ser. Si las plantas con el sol hacen la ¿qué? La fotosíntesis. Y por eso crecen las plantas, por eso. Igualmente, nosotros seres humanos necesitamos lo mismo que las plantas. Las plantas necesitan 3 o 4 factores que son agua, aire, sol y tierra. También nosotros necesitamos lo mismo. El agua para beber, el sol para subsistir, la tierra para sembrar, agua, aire, sol y tierra. El aire también lo necesitamos para respirar. Lo necesitamos porque somos tierra. Así es. Entonces vean ustedes la similitud que hay en todo ello, ¿no? Perfecto. Continuamos entonces. Tiene valor eterno. Si la Biblia en su carácter de palabra de Dios es eterna porque el mensaje que transmite será cierto siempre. Por otro lado, dice porque su naturaleza es santa y pura. Este valor eterno la diferencia de cualquier otro libro o mensaje, pero en especial la diferencia de la naturaleza humana. En razón de ello es que necesitamos la gracia de Dios para entenderla y vivirla. Aquí, ¿qué podríamos analizar, hermanos? O meditar sobre qué. Lo último que acabo de leer, ¿qué es? La gracia de Dios para entenderla. Entonces, ¿para qué necesitamos la gracia? Los que dicen, no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No entienden qué es la gracia. Ahí lo dice, ¿para qué necesitamos la gracia? Para entender. Para entenderla y vivirla. Así es. ¿Para entender qué? La palabra de Dios. Y para vivirla. Integrarla. Exacto. Para eso necesitamos la gracia de Dios, porque nuevamente, como les digo, los seres humanos por sí mismos perdieron la capacidad de buscar a Dios por sí mismos. ¿Cuándo? La caída del hombre, desde Adán y Eva. Adán y Eva habían sido creados perfectos y eternos, pero perdieron esa eternidad momentáneamente,
Perdieron esa eternidad y esa perfección al pecar contra Dios. Así que entonces nosotros por sí mismos no buscamos a Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Así como dice otro texto, dice, porque ustedes no se hicieron a sí mismos. ¿Verdad? Sino Dios nos hizo. Exactamente. A nosotros. Muy bien, entonces dice la Biblia en su condición de obra literal o literaria fue realizada por comunidades de creyentes que tuvieron una auténtica relación con Dios y que experimentaron su poder para transformar. Ahí está el texto, el número 1, ¿no? Dice, fue escrita como un testimonio que tiene el propósito de despertar la fe de los lectores para que también ellos participen de esa relación y ese poder. Y ahí tienen el texto, un número 2, ¿verdad? Bueno, no fue escrita con criterios ni propósitos científicos e históricos modernos o en su defecto humanos. Los escritores relataron los hechos buscando transmitir el valor espiritual que había detrás de ellos, haciendo uso libremente de los detalles de manera que las comunidades captaran la verdad divina. Ahí tiene el texto, número 3. La verdad bíblica se refiere más a la forma de ser de Dios y a las intenciones espirituales propias del autor del texto que a la precisión de los datos. Por todo esto se puede apreciar el porqué. La principal exigencia de la Biblia es que la pongamos por obra. ¿Qué es ponerla por obra? Enseñarla, instruirla. Practicar, ¿no? Ponerla por... Recuerden, Que no seamos oidor nada más, como dice Santiago, ¿no? oidores sino hacedores de la obra. Bueno, pero recuerden este texto que les he enseñado desde allá arriba del templo, hermanos. Esdras 7:10. Porque Esdras preparó su corazón, o sea, se entregó a Dios para inquirir la palabra, o sea, estudiar la palabra, para ponerla por obra, para después enseñarla. Son 4 pasos que en la antigüedad se nos traen hasta el presente para la cristiandad. 4 pasos. Entrégate a Dios incondicionalmente, estudia su palabra, ponla por obra y enséñala. Esos son los 4 pasos a seguir, hermanos. Para eso es la palabra de Dios y necesitamos de la gracia de Dios para entenderla y ponerla por obra o practicarla, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien o ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión? 14. Sí, sí, en la 14. Aquí está diferente. ¿Sí? Bueno, estamos por terminar este punto de fe número 1, que es la palabra de Dios. Por último dice aquí, el mensaje central de la Biblia es el amor verdadero. Esa es la base en la cual está escrita y formada la Biblia. Está formada y sustentada y además edificada, cimentada en el amor verdadero. Dice, la Biblia tiene como mandamiento central: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tiene el texto número 1. Me detengo ahí. La gran mayoría, siéntese aquí en mi silla, hermano, No, muy bien, lo que pasa es que me estaba durmiendo. o párese aquí, acá a este lado, porque le tapa a usted la mirada a muchos. Aquí parece, mira, ahí así. Lo tenemos castigado, el hermano. No, no es cierto. No, solo que se levantó un poco el hermano. Bueno, entonces decíamos que La Biblia tiene como mandamiento. déjeme leerle. La Biblia tiene como mandamiento central: amarás al Señor tu Dios. Bueno, todos dicen, las demás denominaciones, inclusive la Iglesia Católica, dice que el primer mandamiento es ese: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Jesús le preguntaron eso, le dijeron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El mandamiento más grande de la ley dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se encierra toda la ley y los profetas.
Ahora la mayoría de denominaciones argumentan eso. No, es que ya Jesús ya encerró todo en 2 mandamientos. Pero déjenme decirle, estos 2 mandamientos no vienen dentro de los 10. ¿Por qué no? Porque el mandamiento más grande de toda la ley de Dios es amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todo tu ser. Pero este mandamiento es el más importante, por eso Dios lo pone aparte. No está dentro de los 10. Tampoco el de amarás a tu prójimo está dentro de los 10. Ahora, cuando Jesús dijo, en estos 2 mandamientos se encierra toda la ley y los profetas, ¿de qué ley estaba hablando? ¿De qué mandamiento, perdón, de qué testamento estaba hablando? ¿Existía el Nuevo? Del Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Por eso él manifestó y dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Qué ley iba a cumplir? La ley De los profetas. la ley de De Moisés. Moisés. ¿Sí? Entonces, por eso argumentan, es que mira, no, ya Dios dijo que nomás hay 2 mandamientos. No, eso no dice la Biblia. En Juan 14:15, lo vimos hace rato, ¿qué dice? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. No dice guarda mis 2, dice guarda mis mandamientos. ¿Cuántos son? 10. Y entre ellos el 4.º mandamiento, que es el día de reposo, hoy, sábado. Acuérdate del día No de domingo. reposo. Eso es impuesto por el hombre en la Iglesia Católica. Y el 5.º es el promesa de vida. Así es. Amén. Entonces, mis hermanos, por último dice, el mandamiento central también sirve como interpretativo del texto bíblico. El Evangelio exige una obediencia radical a lo dicho por Jesús. Todas las cosas que quisieran que los hombres hicieran con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Ahí tiene el texto bíblico, el número 3. De esta forma, corrige los malos entendidos sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando se capta realmente el mensaje de la Biblia, las personas tienen como prioridad amar a Dios, como consecuencia amar al prójimo. Ahí está el texto, número 4. Resistiendo la tentación de usar la Biblia como la pretensión de que Dios les sirva para alcanzar los deseos que rigen los reinos de este mundo. Ahí está el texto, verso 5. Y con la misma fuerza, resistiéndose a usar la Biblia contra el prójimo. En lo último que nos está diciendo aquí, nos dice que para empezar, hermanos, la palabra de Dios no es el mago de la lámpara maravillosa, que lo frotas y sale el genio y te dice que pidas tus deseos. No, Dios no es así, hermanos. Hay un proverbio, así se le llama proverbio a los dichos populares. Hay un proverbio que dice que Dios no endereza, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. En la mitad están bien y en la mitad están mal. Dios no cumple antojos, pero sí endereza jorobados, mis hermanos. Porque Él les dio el ver a los ciegos, les dio el andar a los cojos. A los cojos. Exacto, les restauró el cuerpo a muchos. Entonces, no pensemos que Dios nos va a cumplir todos nuestros deseos. Y mucha gente piensa eso. Exacto. Principalmente en la denominación esta de Pare de Sufrir, en la Iglesia de la Luz del Mundo, en los pentecosteses, en todos ellos les predican el Evangelio de la prosperidad. Que Dios les va a dar y los va a prosperar y los va a cuidar y los va a proteger y que nunca nadie los va a tocar y que caen 5,000 a su izquierda y 10,000 a su derecha. Y no más que pida, dice. Nada más pídele. En ese de Pare de Sufrir dice, tú eres hijo de un rey, pídele, si quieres un carro, pídeselo a Dios. Dile de qué color lo quieres. Ya me imagino ahí diciéndole al Señor, mira, yo lo quiero con bocinas de un estéreo así, así. ¡Qué barbaridad! Pero ¡Qué bien. barbaridad! No, Que me lleve y me traiga. cuando tú le pidas algo a Dios, hermano o hermana, solamente dile, Señor, tú conoces mis necesidades. Condición. Las pongo en el hueco de tus manos y, Señor, que se haga únicamente de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Nada más. Y el Señor dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el que sabe de qué tienes necesidad, te dará todo por añadidura. Pero busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo. Así que, amados hermanos, eso es lo que dice, por último, esta parte del punto de fe número 1, que es la Biblia. Y yo les quiero leer algo para terminar con esto. Tenemos todavía unos cuantos minutos. Si tenemos escasos 5 minutos, 10 minutos. Bueno, vean ustedes cómo leer. Este es referente al tema que estamos tratando, que no es tema, es un punto de fe. Cómo leer y entender la Biblia para un mejor entendimiento y cómo aplicarla. No le peguen a ese niño.
y cómo aplicarla a mi vida diaria. ¿Sí? Dice, comprender la palabra de Dios requiere, escuchen bien, requiere un equilibrio entre la guía espiritual y el estudio práctico. ¿Sí? Entre la guía espiritual y el estudio práctico. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿sí? Y tenemos que tener un estudio práctico, o sea, venir a los estudios. Eso es lo que dice. Y entonces, comenzar siempre, cuando leamos la Biblia, comenzar siempre orando para pedir sabiduría y leer pequeños fragmentos de la Biblia en su contexto histórico. Recuerden que hay varios métodos para hacer hermenéutica de la escritura, o sea, interpretación de la Biblia. ¿Sí se acuerdan cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son? El histórico. Sí, es el antiguo, el moderno y el histórico. La Biblia es un libro histórico, hermanos. La Biblia nos cuenta historias. Entonces el método que debemos de usar para interpretar la escritura o hacer hermenéutica de la escritura es precisamente el método histórico. ¿Sí? Como los que están en el Viejo Testamento, son historia. Tenemos que entender las historias y no se trata de memorizar textos, hermanos. Les he dicho que para entender la Biblia lo que debes de comprender primeramente y conocer es la historia bíblica. Desde el principio de la creación, que por cierto ya les di un tema a todos ustedes, no a los que estuvieron, bueno, un tema sobre los estudios de los miércoles, creo, sobre tengo un tema de la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ese tema nos da a entender la historia de todo la creación humana, toda la creación humana, y conociendo la historia, entonces ya podemos entender los textos. Es decir, bueno, si hablamos, por ejemplo, de el diluvio, ya sabemos en qué capítulo está, ya sabemos en qué libro está. Vamos a hablar de qué, el recogimiento del pueblo de Israel, ya sabemos en qué libro está, cuáles son los textos. ¿Quién rescata al pueblo de Israel de ser esclavos en Egipto por 400 años? Moisés. Dios por medio de Moisés. Bueno, continúo entonces. Te tienes que hacer 3 preguntas, mi hermano, hermana, cada que leas la Biblia. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me quiere enseñar Dios por medio de este texto? ¿Qué dice el contexto general y cómo lo aplico? Porque a veces la mayoría de denominaciones te quieren enseñar la Biblia con un solo texto. Es que este texto dice así y así. Sí, pero hay que leer el contexto anterior y el contexto posterior para que puedas tener un entendimiento cabal, completo de lo que está diciéndote esos textos. Para aplicarlo en tu vida. Es como el plan de alimentación del Nuevo Testamento. ¿En el Nuevo? Sí, no, En el Antiguo Testamento. Donde baja el lienzo. Ajá. Así es. Se dicen ellos que ya pueden comer todos los Exacto. animales que están limpios. Y no leen el contexto anterior y el posterior, porque ahí Jesús no está hablando de animales. Aunque dice ahí que el lienzo bajó y había toda clase de animales. Estaba hablando de Cornelio, ¿no? Y que le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Dice, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, dice Jesús. Jesús no limpió a los animales, hermanos. Jesús limpió a los seres humanos. ¿Los limpió de qué? De pecado. Ellos lo ven literal. Exacto. Entonces ellos piensan que está hablando. Dice, mira, entonces hay que comer de todo. No, eso no dice la Biblia. Para comer está Sacan de contexto el texto. Bueno, dice, para profundizar en el estudio y la lectura de la Biblia, tienes que poner en práctica los siguientes pasos. Número 1, tienes que poner en práctica la actitud es clave. ¿Cuál actitud? Tu actitud. Porque si vas a empezar a leer la Biblia con coraje, con enojo, con distracción, no vas a aprender nada. La actitud debe de ser, Señor, amo tu palabra. En muchas de mis oraciones le he pedido al Señor todo esto desde hace 47 años. Señor, necesito de ti, quiero conocer tu palabra, amo tu palabra. Permíteme, Señor, conocerte. Necesito conocerte. Cuando entras con esa actitud a leer la Biblia, hermano, Dios te va a revelar cosas. Dios te va a abrir el entendimiento. Es con humildad. Así es.
La lectura de la Biblia se inicia pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder tener discernimiento. Acercarse a la Biblia con humildad, como dice el hermano Rubén, y un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. No solamente a cumplir con un mandato de que voy a leer la Biblia, ya la leí ya. No. Número 2, no tienes que empezar por el Génesis, porque muchos empiezan leyendo desde el Génesis. Se van a confundir totalmente porque en el Antiguo Testamento es todo diferente al Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, no tienes que empezar por el Génesis. Para empezar, prueba los evangelios de Marcos, Sinópticos. de Lucas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, como para poder conocer la vida y enseñanza de Jesús. O sea, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4, 3 se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué evangelios sinópticos? Porque los evangelios sinópticos te hablan de la vida y milagros de Jesús en la tierra, en el tiempo que estuvo en la tierra, que fueron 33 años. El 4 evangelio, que es el evangelio de Juan, te habla de la preexistencia del unigénito Hijo de Dios, no de Jesús. Jesús el hombre no tuvo preexistencia, pero todos dicen que sí. No puede ser que un hombre haya vivido, no se sabe. El hombre más longevo del mundo fue Matusalén, con casi 1000 años. 960 y tantos años. Casi 1000 años. No ha habido hombre que dure más de 1000 años. ¿Cómo podría ser que Jesús el hombre, siendo un ser humano, pudiera vivir miles de años? Eso rompería las leyes, ¿cómo les diré? Las leyes genéticas del ser humano. No ha habido ser humano que viva 1000 años. ¿Cómo podría ser que Jesús el hombre, siendo un ser humano, viviera miles de años? Dentro de lo normal, natural, entre los seres humanos, no es así. Bueno, el tercer punto dice, tienes que empezar a leer la Biblia observando el texto. ¿Qué es observando el texto? A ver, ¿qué dice estas palabras? ¿Qué quieren decir? ¿A quién se le dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué mensaje trae ese texto? Ese es el punto número 3. Observar el texto. Para interpretar un pasaje bíblico correctamente, hazte preguntas sobre el entorno y su época. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que ver cuándo se dijo. Por ejemplo, ¿quién está hablando? ¿Quién dijo que le sería quitada la vida al Mesías a la mitad de la semana? ¿Quién lo dijo y cuándo lo dijo? Daniel 9:27. ¿Cuándo lo dijo? Hace muchos años. En el tiempo de Jesús tenía 600 años de que había existido Daniel. Para ahorita son casi 2600 años en los cuales dijo el profeta Daniel que a la mitad de la semana sería quitada la vida al Mesías. ¿Cuál es la mitad de la semana? El miércoles. Miércoles es la mitad de la semana. Pero la gran mayoría de cristianos dicen no, que Jesús resucitó un domingo. Y que fue en un viernes. Y que fue en un viernes cuando le quitaron la vida. Eso no dice la Biblia. Nuevamente, hermanos, dice, tienes que entender su época, quién lo escribió, a quién fue dirigido, y si es poesía. Tenemos un libro de poesía en la Biblia. ¿Cuál es ese libro? El libro de Cantares. El Cantar de los Cantares, exactamente. Si es historia o es una carta, o como decíamos, una epístola. Lee siempre el contenido anterior y el posterior, el contexto, perdón, anterior y posterior, para no sacar frases de su contexto original. ¿Sí? Por último, el punto número 4. Dice, usa múltiples versiones de la Biblia para discernir todos textos difíciles de entender. No era el último, el quinto es el último. Y ahora el número 5 dice, toma notas y memoriza versículos, escribe siempre lo que Dios te da a pensar, ya que el Espíritu Santo te da el sentir como el pensar, como el hablar. Y debes tener siempre en claro que debes de pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Después puedes usar herramientas humanas como es el exégesis, la hermenéutica, la homilética y la apologética. El exégesis es la extracción del mensaje,
la homilética, perdón, la hermenéutica es la interpretación del mensaje y la homilética es la exposición o predicación del mensaje. Y la apologética es la defensa de la fe. De esa manera puedes, amado hermano y hermana, empezar a leer la Biblia para un mejor entendimiento. Así que entonces, mis hermanos, terminamos ahorita el punto de fe número 1, que es la Biblia. Para eso sirve la Biblia. Ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre este punto de fe? De los puntos que acabo de leer, no sé dónde los leyó, dónde los... Allí Lo que acabo de leer, lo último, no está en el punto de fe, hermano. Esto es acción mía. es un discernimiento. Exacto. Por eso le puse ahí como título, cómo leer y entender la Biblia para un mejor entendimiento y cómo aplicarla a mi vida diaria cristiana. Es un pensamiento personal. Lo puse en 5 puntos para saber, para que ustedes entiendan cómo pueden abordar la Biblia, cómo pueden entender la Biblia. Así que entonces, como les dije anteriormente, mis hermanos, ya estamos en el punto, ya terminamos. Los temas de la Biblia, como es la gracia, la justicia, la misericordia, el juicio, la vida eterna, etcétera, siendo distintos, no quedan en sustitución o